Vamos a empezar este primer tema de derecho financiero tributario explicando las diferentes posiciones del derecho, es decir, los diferentes tipos de derecho financiero, derecho presupuestario. En este caso, el derecho financiero lo que nos regulará será el ingreso, como el derecho financiero y tributario lo que nos hace regular cómo el Estado recauda el dinero necesario para su sostenimiento y para realizar pues todo lo que serían las políticas públicas que se deciden desde los diferentes parlamentos que hay en los diferentes territorios del Estado. Desde otro lado tenemos el derecho presupuestario. El derecho presupuestario lo que nos regulará básicamente será el gasto. Cómo regulamos el gasto, cómo conducimos ese gasto a los fines de interés general y sobre todo autorizará, esto es muy importante porque la ley de presupuestos generales del Estado y la ley general presupuestaria de cada año lo que nos determina en gran medida, sobre todo, es el hecho de que limita el gasto a lo que dice exactamente estos presupuestos generales del Estado y no solo esto, sino que además nos conduce a la creación de distintas estructuras o de distintos negocios jurídicos que se producen gracias a estas determinaciones legales que vienen de un parlamento, el cual, en este caso Congreso de Diputados, ¿no?, el cual nos dirigirá los ingresos públicos hacia la consecución de un determinado fin. Bien, la actividad financiera tiene determinadas ramas del conocimiento. El derecho financiero, como hemos dicho, partirá del ingreso y el derecho presupuestario, pues el gasto en este caso. Bien, sobre ello tenemos que tener en cuenta que hasta hace unos años la ley de presupuestos generales del Estado iba acompañada de una ley de acompañamiento. Es decir, cada vez que salía una ley de presupuestos generales del Estado, que sale una vez cada año, iba acompañada de una ley de acompañamiento, la cual pues fijaba, mediante una tramitación acelerada, porque es una ley ordinaria, no es una ley de presupuestos generales del Estado, que tiene pues una tramitación mucho más lenta, una serie de tributos. El Tribunal Constitucional lo que nos dijo es que esto era válido y se dejó hacer. Por lo tanto, al final tenemos que pueden salir tributos que no vengan en la ley de presupuestos generales del Estado, algo que es algo discutible y sobre todo un problema para lo que serían el personal tributario, los juristas que se dedican a esto, que son los fiscalistas. Hay diferentes tipos de ingresos públicos. Tenemos los tributos. Los tributos, básicamente, ya los explicaremos más extensamente, son una serie de ingresos de derecho público del Estado. Después tendríamos las rentas de monopolio. Las rentas de monopolio son aquellas rentas, sobre todo muy importantes anteriormente, que provienen del control que realiza el Estado sobre un sector económico determinado, por ejemplo, el tabaco, antes, por ejemplo, la gasolina, la electricidad, el agua. Antes estos servicios básicos eran del Estado y por lo tanto eran rentas de monopolio, todo lo que se obtenía de ellos. Después tenemos el tercer tipo, de gran tipo de ingreso público, que sería la deuda pública. Esta deuda pública serían empréstitos que los particulares realizan a las administraciones y a cambio pues reciben un interés. Antes se realizaba mucho, actualmente como los bonos están en algunos casos en bono basura, pues tenemos una serie de problemas para emitir esta deuda. Básicamente también podemos encontrar, aparte de los tributos, sanciones, que no son tributos, pero bueno, ya explicaremos cómo las clasificamos. Podemos hacer una división también en los diferentes tipos de ingresos, porque yo he hablado de ingresos públicos, pero es que también hay ingresos privados. Es decir, si la Generalitat alquila una serie de edificios a distintas personas,
estos edificios, que se está haciendo ahora mismo para tener dinero, estos edificios generan unas rentas y estas rentas son unas rentas de derecho privado que son parte de estos ingresos que puede tener en este caso la comunidad autónoma. La administración en el derecho tributario, que es parte del derecho administrativo, tiene autotutela declarativa y por lo tanto la administración puede liquidar por sí sola las deudas. Tiene una autotutela ejecutiva, es decir, puede ejecutar con sus propios medios la deuda, y tiene una autotutela sancionadora, es decir, no solo te puede ejecutar la deuda, sino que además te va a pegar una colleja, es decir, te va a iniciar un expediente sancionador. Tenemos que tener en cuenta que el poder financiero es el poder que ejerce la administración para obtener los ingresos públicos. En España el poder financiero está dividido en dos. Tenemos el poder financiero originario, que pertenece al Estado, y el derivado, que pertenecerá a las comunidades autónomas. El poder financiero del Estado lo podemos encontrar dentro de lo que sería el Ejecutivo, el poder ejecutivo, el Ministerio de Hacienda. Dentro del Ministerio de Hacienda tenemos la administración financiera, se regula por la AEAT, es decir, la Agencia Tributaria de toda la vida. Después tenemos lo que sería la Dirección General de Tributos, la DGT, que será el órgano consultivo, técnico y revisor de la actividad financiera del Estado. Los territorios forales tienen un régimen especial, el cual no vamos a entrar, porque nosotros vamos a hablar del régimen común, pero básicamente funciona por un sistema de cupos, en el cual los territorios forales pactan con el Estado de tú a tú el cupo que van a darles. Es decir, ellos cumplen con sus gastos, ellos se pagan a ellos primero, después lo que les sobra, pues hay un cupo, el cual se envía al Estado. En el caso del régimen común es distinto, es decir, la caja está en Madrid, nosotros desde las comunidades autónomas enviamos el dinero y desde allí se reparte de forma en la cual las regiones que tienen las comunidades autónomas, nacionalidades, digámosle como nos dé la gana, que tienen menos posibilidades, que son más pobres económicamente hablando, reciben más, y las que son económicamente más viables reciben menos. Es lo que se le llama la solidaridad, la famosa solidaridad que muchos se quejan. ¿Qué más? Básicamente, el poder financiero derivado es de las comunidades autónomas y se regula por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, y las leyes de cesión de tributos de las comunidades autónomas. El derecho financiero a nivel local tendríamos que tener en cuenta que se regula por la Ley de Bases del Régimen Local, ley fundamental para todo lo que sería la organización de las administraciones locales, los entes locales, y la Ley de la Regulación de Hacienda Local, que es una de las leyes más importantes y vitales en este caso. Bien, sobre las comunidades autónomas, los tributos que pueden encontrar serían tributos propios, es decir, los crea la comunidad autónoma, tributos cedidos, el Estado cede el tributo, recargos, participaciones y otras asignaciones. Entonces, los ingresos de las comunidades autónomas son básicamente estos que hemos dicho, son los que se reciben anualmente. Las comunidades autónomas también podrían emitir deuda pública, por ejemplo, Cataluña emitió deuda pública durante muchos años, actualmente está en bono basura, pero basura, y por lo tanto no puede emitir deuda pública. Es una pena porque además el bono basura lo determinan agencias independientes que no tienen por qué ver con la realidad, ¿no? Bien, las comunidades autónomas solo pueden crear tributos en todas aquellas materias las cuales tienen competencia y sobre todo que el Estado no haya creado su tributo. Por ejemplo, una comunidad autónoma podría crear un tributo sobre una materia X. Entonces, si el Estado decide regular sobre esta materia, lo que va a suceder es que el Estado impondrá la regulación, el Estado cobrará,
pero la comunidad autónoma a la cual haya ido más rápido y se haya regulado sobre este impuesto, recibirá los ingresos que le tocarían en esta regulación. Es decir, por ejemplo, Cataluña regula una materia y el Estado dice, ah, sí, pues yo también la voy a regular, la regula. Por lo tanto, el Estado, ¿qué va a hacer? Va a suplantar, digamos, sobreponerse sobre la comunidad autónoma, sobre la legislación de la comunidad autónoma, y esta va a chupar y el Estado pues va a retener este dinero. Ello significará posteriormente que la comunidad autónoma recibirá los ingresos del Estado que el Estado se ha quedado. ¿Por qué? Porque esta comunidad autónoma, la cual ha legislado, en el caso, en este supuesto, de hecho, que sería Cataluña, ya había legislado primero. Por lo tanto, sigue teniendo derecho a este dinero que el Estado pretendía quitarle, entre comillas. Vale, posteriormente tenemos que hablar sobre todo sobre el tema de los recargos. El sistema de recargos es muy sencillo, es decir, solo hay un tributo. Es un tributo que sea del Estado, por ejemplo, pues la comunidad autónoma sube un recargo, por ejemplo. Pues, si el tributo es de 10, pues la comunidad autónoma le sube, Cataluña pues podría ponerle 2 euros más, Valencia pues 1,5, no sé, así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo que generaría es que se viera mucho quién quiere recaudar más o quién quiere recaudar menos, y no se utiliza, aunque sería a instancias de Saúl Alarcón la mejor opción, una de las mejores, más sensatas. Los impuestos extraordinarios no deberían existir, pero existen. Por ejemplo, las amnistías fiscales. El impuesto de patrimonio, en su exposición de motivos, además dice que es un impuesto extraordinario de ámbito temporal, pero llevamos soportándolo desde el año 77. El sistema autonómico, básicamente, se basa en la igualdad y la solidaridad. Por lo tanto, el Estado que debe velar porque se cumpla esta igualdad y solidaridad. Los recursos financieros de las comunidades autónomas vienen a ser tributos propios, como hemos dicho, tributos cedidos, los cuales se pueden ceder en varios aspectos. La recaudación, la gestión o la regulación. Entonces, puede haber un tributo el cual lo recaude la comunidad autónoma, pero lo regule el Estado, o así. Repetimos, recaudación, gestión y regulación. Después tendremos los recargos, las participaciones de ingresos del Estado, operaciones de crédito, asignaciones de nivelación, fondo de compensación interterritorial y rendimientos de derecho privado. Bien, sobre los entes locales no disponen de derecho legislativo, no disponen de poder legislativo, por lo tanto no pueden regular leyes, pero sí que pueden hacerlo mediante ordenanzas, las cuales regularán especificidades de las leyes de la Ley de Bases de Régimen Local y de la Ley de Regulación de la Hacienda Local, Régimen de Hacienda Local, perdón. Los ayuntamientos se financian mediante impuestos, tasas y contribuciones especiales, como ya sabemos, y en este caso tenemos que tener en cuenta que en la Ley de Régimen de Hacienda Local dice que hay impuestos obligatorios y hay impuestos voluntarios. En este caso, los impuestos obligatorios se tendrán que regular porque sí, porque lo manda la ley y punto. Y los voluntarios, como por ejemplo podría ser el ICIO, podrá o no el consistorio decidir si los regula o no y por lo tanto cuánto va a cargar o qué no va a cargar. En este caso pues tendremos unos parámetros, etcétera, etcétera, que ya vendrán regulados en la propia ley